Hola a todos, soy el doctor Ramón Simón López, especializado en hematología y con experiencia en la inmunología, en las alergias, enfermedades autoinmunes y en el cáncer. Y hoy vamos a hablar de de la regulación inteligente de la inmunidad en las alergias. Las alergias son un problema cada vez más grave, cada vez más frecuente, porque hoy día, por ejemplo, como veremos luego, se considera que un porcentaje altísimo de la población tiene rinitis alérgica. Esta secreción nasal, que puede ser después de una comida, después de al estar en el bosque, en un jardín, etcétera. Bueno, he preparado una presentación para compartir con ustedes y vamos a activarla. Aquí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a repasar un poco las alergias. Bueno, pues no es el tema entrar en la clasificación de las alergias, pero simplemente hacer un pincelazo de las alergias. Bien, están las alergias cutáneas, de las cuales una de las más frecuentes es el eczema de contacto, el cual se está aún agravando más debido a la higiene con productos que son desinfectantes, pero que no son el amigo predilecto de la piel. Como saben, la piel necesita una flora microbiótica natural y, claro, destruimos los gérmenes, pero también destruimos nuestra propia flora. Y eso provoca que hoy día, por ejemplo, tengamos muchas más eczemas en la piel, sobre todo en las manos. La urticaria, el edema general, pulmonares, alergias pulmonares, la más frecuente y la más conocida es el asma. Hay otras más raras que no vamos a entrar. Las oculares, la más frecuente es la conjuntivitis y la queratitis, que se pueden ver en primavera frecuentemente. Y las otorrinolaringológicas, es decir, en la boca, la nariz y la garganta. La rinitis es de las más frecuentes, más del 40% de la población que vive en las ciudades tiene rinitis, pero también está la sinusitis, que es muy insidiosa, la epistaxis y la anosmia. Como en los órganos digestivos también hay alergias, los cuadros son muy parecidos a la intolerancia al gluten, con vómitos, diarreas y dolor abdominal. Hay cuando es ya más llamativo, como podemos aquí, está el rash cutáneo, que es cuando vemos que en nuestro cuerpo está generalizadamente con una reacción alérgica, con unos puntos rojos, etcétera, a veces pápulas, que pueden indicar, por ejemplo, un medicamento o una comida a la cual hemos desarrollado una alergia. Hay pruebas fáciles y sencillas de hacer que, ante la duda, para no volver a tomar ese producto y arriesgarnos a tener una reacción grave, es poner una parte de ese alimento, parte de ese antibiótico o medicamento en una tirita en la piel. Con lo cual podremos, es molesto también, pero bueno, no es grave, que es poder ver la reacción de nuestra piel ante esa sustancia que tenemos la duda de si nos provoca alergias o no. La forma más grave de alergia es el shock anafiláctico o anafilaxis, que se puede ver en la segunda, tercera, cuarta, sucesivas veces que estamos en contacto con algo que nos provoca alergia. Entonces es una reacción tipo Artus muy grave y que puede provocar la muerte, hipotensión, etcétera. Y se ve a veces en personas que ante una picadura de una avispa o ante como una comida, unas ostras, etcétera, que se mueren. Por tanto, pueden llegar a ser muy graves. Vamos a ver, hablar de las alergias y del sistema inmune. No es la intención hacer ahora una clase del sistema inmune, aunque es mi especialidad y la podríamos hacer, pero vamos a ver un pincelazo simplemente del sistema inmune. Esta gráfica es compleja, pero a la vez es sencilla. ¿Por qué? Porque es una gráfica en la cual vemos muchas células del sistema inmune diferentes, pero está clasificando por áreas de especialización.
Ven que hay dos células aquí que están rodeadas de un halo amarillo. Una de ellas es la célula dendrítica, que es la que se encarga, yo la comparo con la policía científica, encuentra el problema y lo muestra al sistema inmune a través de un brazo que aquí está representado por una épsilon, una Y rosa, le presenta la partícula, que aquí se dibuja como azul, al linfocito CD4, que es el que va a poner en marcha la respuesta inmunológica. También a veces, bueno, es frecuente que la célula dendrítica se comunique directamente con las células natural killer, las naturales asesinas, y van a matar directamente el problema, si es un virus o una célula cancerosa. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, una infección en la oreja. En el oído externo. Como pueden imaginarse, no es lo mismo una infección en el oído externo, en el cual no hay sangre, que una infección en el hígado, en los riñones, en la vejiga de la orina, etc. Por tanto, hablamos de una situación diferente a otras. Bueno, entonces en este caso el sistema va a activar ¿qué? Va a activar la segregación de inmunoglobulinas, unos anticuerpos que se segregan por los linfocitos, unas células de la inmunidad, y esto se va a hacer a través de las células CD4-TH2 que van a activar los linfocitos B, estos se van a convertir en células plasmáticas y en este concreto van a producir IgA. La IgA ahora es famosa porque también en la infección por el COVID se mira la IgA en las mucosas, pues es la que nos protege precisamente de las infecciones en las mucosas o la que nos ataca cuando ya está la infección para acabar con el problema. Entonces, en este caso vamos a producir una IgA específica para el problema, que en este caso ha sido una bacteria en el oído, y vamos a defendernos de esta manera, segregando defensas por las mucosas. Las mucosas segregan, por ejemplo, las lágrimas, la saliva, etcétera. Hay el flujo vaginal, las mucosas es importante y la segregación de la IgA. Y es muy importante esta vía que estamos viendo ahora, que es la primera que vemos, que es una de entre otras muchas. El 95% de los patógenos, virus, bacterias, hongos, etcétera, entran por las mucosas. Entre ellos el virus que nos atañe actualmente, que está provocando tantos problemas. Por tanto, es una vía muy importante. ¿De acuerdo? Y por tanto, todo ha sido así organizado para ser específicos del problema. Pero vamos a ver otra situación. Otra situación va a ser la alergia. La alergia en este caso va a ser la zona de izquierda abajo del sistema inmune. Aquí vemos los eosinófilos, los basófilos y aquí, por ejemplo, es la zona también de los parásitos, de las infecciones por lombrices, por ejemplo, en un niño que tocan la tierra, se ponen las manos en la boca y adquieren parásitos intestinales. ¿De acuerdo? Pero esa zona es la zona de las alergias. Entonces, fijémonos en un detalle importante. Esta zona no tiene que ser para las alergias. Esta zona, la alergia es una cosa que no nos conviene. Esta zona tiene que ser para los parásitos, no para las alergias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que estamos desarrollando una reacción ante, por ejemplo, un paisaje bellísimo en una montaña con flores, pajaritos, etcétera. Empezamos a estornudar en primavera. Por tanto, esto no es normal. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ahí vamos a hablar de la inteligencia del sistema inmune. La inteligencia del sistema inmune es un concepto que para los que se dedicamos a esto es común, pero no para todo el mundo. Es que el sistema inmune tiene que saber lo que ha de hacer y cómo lo ha de hacer. Y para eso hemos de empezar con la historia del sistema inmune. ¿Cuándo se pone en marcha el sistema inmune? El sistema inmune se pone en marcha los primeros días de vida. Las células que vemos aquí del sistema inmune están inactivas antes de esto. Y para los que sepan medicina o quieran saberlo, adquieren los linfocitos T, por ejemplo, adquieren un antígeno que es el CD3. Hasta entonces eran CD2 positivos, CD3 negativos. Bueno, pues adquieren la positividad del antígeno CD3, que se llama en inglés upregulation. Por tanto, eso va junto con la inmunocompetencia. A partir de esas células empiezan a funcionar y saben ya cómo funcionar.
¿Y cómo ocurre esto? ¿Quién las entrena? Bueno, pues el entrenamiento es en varios sitios, pero sobre todo es en el timo, un órgano que tenemos aquí en el cuello y que está muy pequeño o atrofiado en los adultos, pero muy desarrollado en los bebés. Por tanto, allí las células del sistema inmune van a recibir el entrenamiento para saber lo que han de hacer. ¿Y cómo quién les entrena? ¿De dónde reciben la información? Bueno, pues ahí juega un papel importantísimo la lactancia materna. El calostro de la madre, la primera leche que la madre, el regalo de bienvenida de la madre al hijo, es el que ayuda a, sabemos hoy día que contiene la información, por ejemplo, para informar al bebé de 100.000 antígenos que pueden pertenecer a bacterias, a hongos, a virus, etcétera, y que van a informarles sin haber tenido que pasar y sin haber sido vacunado sobre muchos gérmenes, no todos, evidentemente, y a veces la reacción no es brutalmente buena y suficiente y hay que dar otras vacunas, pero da información muy valiosa para que ese niño se enfrente ante los gérmenes que le van a atacar. Hoy día sabemos que muchos de la gente que murieron en Latinoamérica después de la colonización española y portuguesa no fueron matados con espadas, fueron matados por virus. Virus que para las personas que nacen y amamantan en Europa no les causaban, sí, les causaban problemas y a veces fiebre y alguno muy raramente moría, pero realmente no era una cosa mortal. Pero en cambio esos gérmenes, esos virus en personas que no habían estado en contacto jamás con ese virus, esa bacteria, morían. Y por tanto sabemos que esa inmunidad pasiva que nos transmitida por la madre es importantísima y vital. Bueno, y entonces, ¿por qué ha ocurrido la alergia? Pues digamos que un niño ha recibido su lactancia materna por varios meses, se recomienda 3-6 meses como mínimo, pues ¿por qué ha desarrollado una alergia? Bueno, porque se sabe que durante la vida de la persona hay situaciones que alteran esa inteligencia del sistema inmune. Las células, por ejemplo, con el estrés, la pérdida de un familiar, por exceso de deporte. El deporte es bueno para la inmunidad, pero en exceso provoca una inmunodeficiencia y está bien publicado por el Comité Olímpico Internacional en 2 artículos, si se los quieren consultar, los pueden consultar, que se llama How much is too much? ¿Cuánto es demasiado? Ahí describen ese problema, el exceso y el estrés y el exceso de entrenamiento provoca la bajada de la inmunidad. Bueno, pues hay diversas situaciones que alteran la inmunidad, pero también que alteran la inteligencia de las células y entonces no hacen lo que han de hacer. Yo no lo puedo publicar porque no he hecho el estudio estadístico, pero yo tengo una larga experiencia con alergias y enfermedades autoinmunes y creo que un tipo de personalidad perfeccionista y autocrítica aumenta la posibilidad de que tengas alergias o enfermedades autoinmunes. Por tanto, la personalidad, que también genera estrés y malestar, también provoca enfermedades de este tipo. Y por tanto, a partir de ese momento, las células no hacen lo que han de hacer. Vemos aquí otra zona importantísima que yo me ocupa en parte de mi trabajo como médico, que es la zona aquí de la CD4-TH1, la zona del cáncer. Entonces aquí pasa lo mismo, en la célula dendrítica encuentra una célula cancerosa y se lo informa a la célula CD4, a estas células que habíamos visto aquí, y a partir de aquí se activa la vía TH1, CD4-TH1, y se activa esta zona de aquí con las natural killer, con los CD8 citotóxicos que van a intentar matar todas las células cancerosas. Y bueno, ¿y esto cuán frecuente es? Bueno, pues es mucho más frecuente de lo que pensamos. Yo admiro a una colega mía, la profesora María Christine Benet, que es una de las inmunohematólogas mejores del mundo, que trabaja en París, y ella nos explicó en una charla que la idea es que cada día tenemos varias células cancerosas que se producen en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, igual que cada X miles de nacimientos sale un síndrome de Down, una alteración genética, gracias a Dios hoy se están integrando muchísimo en la sociedad, pero es diferente que la gente normal, pues lo mismo ocurre con la multiplicación de nuestras células. Cada X nacimientos de células hay una que no responde al control. Y si no responde al control, crece sin parar. Y esto se ocasiona un tumor, y un tumor que puede matarnos si altera o invade los órganos vitales. Y
el cuerpo lo tiene que estar muy listo, muy atento para poder matar, para poder desmontar aquí ese crecimiento que es inesperado y no es deseado. Y por tanto es un sistema importantísimo de tenerlo bien y mantener una vida saludable, comer bien, tomar suplementos, etcétera, para tener una inmunidad buena. Y bueno, vamos a hablar de la regulación de la inmunidad en las alergias. Bueno, vamos a empezar por lo básico, porque no solamente hay suplementos, también es importantísimo, una buena alimentación, un ejercicio moderado, la salud mental, meditar, respirar como respiran los tibetanos, aspirando diríamos, normal y expirando muy lentamente. Todo eso ayudará a tener una buena inmunidad. Y también, evidentemente, suplementación si es necesaria. Una buena alimentación, según la dieta tibetana, que yo he tenido la oportunidad de hacer un curso de este tipo de medicina, dicen que ha de ser el arco iris, y tomar productos muy variados, frescos, no procesados si es posible, y eso dará también una mejor inmunidad. Pero también no es importante lo que comemos. Comiendo lo mismo, variado el arco iris, también es importante cómo lo comemos. Según la dieta tibetana, en el estómago tiene que haber dos partes de comida, una parte de agua y una parte de aire. ¿Por qué? Para que así la comida se pueda mezclar bien y poder digerirse en el tiempo determinado, que es entre 1 hora y 2 horas. ¿De acuerdo? Pero también es muy importante que los alimentos entren de una forma muy desmenuzada en nuestro estómago, para que así se puedan digerir mucho más fácil. Luego también es muy importante respetar el tiempo entre comidas, que debe ser unas 3 horas, ¿de acuerdo? No comer entre medio respetar esas 3 horas. Y si hemos de tomar algún líquido porque tenemos sed, no tomar líquidos fríos, sino tomar líquidos a temperatura corporal, 37 grados, es decir, un templado, caliente, ayudará a no romper esa cadena de digestión enzimática de los alimentos. El ejercicio moderado es muy bueno para la inmunidad, pero como hemos dicho, si hacemos un entrenamiento para un campeonato mundial o unas olimpiadas 6-7 horas al día por 5 o 7 días por semana, está ya publicado que baja la inmunidad. Por tanto, ejercicio moderado. Caminar es ideal y pasear, ir en bicicleta sin hacer una carrera. No digo que no sea bueno hacer ejercicios aeróbicos, sobre todo si eres joven y estás en condiciones, pero diríamos que cualquier tipo de ejercicio, porque nos parezca tonto, que es caminar o ir en bicicleta de una forma de paseo, va muy bien para la inmunidad. La salud mental, evidentemente, si pudiéramos estar en un sitio como ese que vemos aquí, haciendo yoga, meditación, en un lago de la montaña, evidentemente eso nos ayudará a tener menos estrés, a tener menos problemas de inmunidad. Hay cosas muy simples como saber decir que no. Proponeros una agenda que sea cumplible, no comprometernos a cosas. Pero hoy no vamos a entrar en eso. La suplementación, bueno, pues también nos puede ayudar y hoy vamos a hablar de ello. Entonces vamos a repasar el sistema inmune. Aquí vemos los órganos del sistema inmune, los ganglios linfáticos, el timo, las amígdalas, el bazo, que es el gran filtro inmunológico del cuerpo. Todo ello configura nuestro sistema de defensa y de la inmunidad. Para la solución para las alergias que yo voy a plantear hoy, hay trabajos muy importantes del doctor Sherwood Lawrence. Él, en el 1949, él nació en 1916, en 1949 descubrió unas moléculas muy importantes que ayudan a regular la inmunidad y los llamó factores de transferencia. Esos factores de transferencia después se vio por estudios posteriores, que son polipéptidos muy pequeños, son cadenas de aminoácidos muy pequeñitas, de menos de 6.000 Daltons, y que lo más curioso, que son las mismas para todos los mamíferos y todas las aves, desde un pajarito pequeñito que está en los árboles al lado de nuestra casa, hasta un hombre o una vaca o una cabra, etc. Todos tienen al momento de nacer factores de transferencia. En los mamíferos está en el calostro materno, que tiene alta concentración de factores de transferencia, y en los
pájaro si está en la yema del huevo, pero todos reciben esa información y aquí podemos ver, hay una parte variable, pero hay una parte común para todas las especies que vemos aquí, leucina, tirosina, alanina, etc. Es interesante que resisten el medio ácido, porque es obvio, si están en el calostro tienen que pasar por el estómago y por la vía oral es una vía de administración muy fácil. Cuando los descubrió el doctor Lorenz, los descubrió en los linfocitos. Él vio que los linfocitos podían transferir inmunidad a otros linfocitos, tanto de la persona misma como a otras personas, extrayendo los factores de transferencia de estos linfocitos, podíamos transferir inmunidad específica de antígeno de una persona que no había estado jamás en contacto con ese germen o un estreptococo, por ejemplo, de una persona que había estado en contacto a otra que no lo había estado. Por tanto, son transferidores de inmunidad, reguladores de inmunidad y también antígeno específica, que son más pequeñitos dentro de este grupo, son los más pequeñitos. Se absorben en todas las edades, desde los neonatos de bajo peso, mujeres encintas, adultos, ancianos, etcétera. Por tanto, se pueden tomar por todas las personas. No tienen reconocidas ninguna situación de alergia a estos factores de transferencia y su tamaño es muy pequeño y no son tóxicos. La administración a largo término de estos productos no son tóxicos. Su extracción, que es de la forma que se están comercializando con una patente, se hace por ultrafiltración, por tanto no se modifican químicamente de su origen natural. Por tanto, si están aprobados los huevos para tomarlos y la leche y el calostro para tomarlo, porque son productos naturales, estos, aunque la extracción no es fácil, pero no se modifica nada y siguen siendo tan asequibles para todo el mundo como la leche. Pero yo tengo un deportista, en concreto un tenista de alto nivel, que es intolerante a la lactosa y en cambio con los factores de transferencia que están filtrados y no contienen lactosa, no contienen otras proteínas, se pueden administrar. Bueno, funciones del factor de transferencia. Tiene una función inductora. Si las células del sistema inmune están y el sistema inmune en general está decaído, sin fuerzas, lo activa. Tiene una función supresora si está demasiado activado, y este es el caso de las alergias y las enfermedades autoinmunes como la diabetes, como la fibromialgia, la esclerosis múltiple, los calma. Y luego tienen una función, como ya he dicho, muy importante de antígeno específica. Se calcula que ya es variable, pero más o menos cada vez que tomas factores de transferencia recibes información de cómo defenderte de unos 100.000 antígenos. Bueno, la función del sistema inmune es diversa. Hoy yo estoy haciendo estudios con células de T reguladoras, que el médico que lo descubrió en 2019 recibió el premio Nobel descubriendo muchas funciones de los T reguladores. Pero hoy vamos a hablar de algunas de las pruebas que se han desarrollado, estudios que se han visto de cómo pueden realmente ayudar o cómo pueden funcionar los factores de transferencia. Se sabe, por ejemplo, que actúan sobre las células NK y sobre las células B. Las células NK, también se llaman natural killer, asesinas naturales, son muy importantes porque son estas las que nos van a defender en primera línea, son como soldados estos que vienen con casco y bien armados, nos van a defender de los gérmenes, de las células cancerosas de forma inmediata. Y asesinarán o matarán una célula cancerosa o a una célula infectada por una bacteria o a la misma bacteria. Bueno, pues hubo un estudio que para mí fue de los productos naturales el primer estudio científico que ayudó a ver de forma basada en la evidencia cómo y qué productos naturales son los que ayudan a mejorar la inmunidad realmente. Ellos probaron 196 fórmulas, combinación de cosas que estaban ahí, utilizadas por diferentes culturas en el mundo. Y de esos 196 productos, en total había 400 ingredientes. Y lo que hicieron fue
una cosa que se puede hacer en el laboratorio, que es ver la activación de las células natural killer, que es una prueba que se puede ver cuando se activan, adquieren un antígeno que se regula, se aparece, que es fácil de identificar y contamos las células y entre las células NK vemos cuáles de ellas tienen activado ese antígeno. Bueno, pues en este estudio de 400 y pico sustancias vieron que de todas ellas solamente había pocas que tenían un aumento significativo de activación de las células natural killer, entre ellos el aloe vera, el cordyceps, el shiitake, que es un hongo de la China, la echinacea y la IP6 6 fosfato, que se encuentra en vegetales y se encuentra en la naturaleza también. Por tanto, que ahí vemos que desde el 15% de la aloe vera hasta el 49% del IP6 hay una variación, pero estos fueron de los pocos que tenían realmente un factor, una actividad significativa del sistema, activando el sistema inmune. Por tanto, dan muchas cosas que se dice, wow, usted tira muy bien. Bueno, científicamente tienen que demostrarlo y ese estudio lo demuestra. El mismo autor posteriormente probó los factores de transferencia para ver cómo podían activar las células NK y vio en este estudio que en 16 pacientes que recibieron otras terapias les dio además transfer factor y vio que la activación de las células NK pasaba de un nivel basal promedio de todos ellos de 6,4 a 25,7 a las 4 semanas y a los 6 meses 27,6. Por tanto, más de un 400% de activación de las células NK. Por tanto, esto es ya muy, muy significativo, mucho más que estos 15, 20, 40%. Por tanto, el factor de transferencia junto con una nutrición adecuada puede mejorar y activar las células NK de forma muy significativa. Y esto fue publicado en la revista Immunologic Investigations. Hay otra forma de ver la inmunidad que es sencilla de hacer. Hoy no todos los laboratorios de análisis lo hacen, pero por ejemplo, el laboratorio que yo utilizo, el CERVA de España o Echevarne, estos lo hacen, que es la segregación de los anticuerpos IgA. Ellos pueden mirar la IgA en saliva. Y esto es un método sencillo y fácil para mirar la inmunidad. Y como si hemos dicho que el 95% de los gérmenes entran por las mucosas, ahí vamos a ver cómo nos vamos a estar para defendernos de los gérmenes que más frecuentemente nos atacan. Bueno, pues en este estudio que se hizo, se vio que después de tomar el factor de transferencia, aumentaba hasta el 73% de promedio la segregación de IgA en saliva y el 100% de las personas que tomaron factor de transferencia aumentaron la IgA en saliva. Por tanto, estos son evidencias que a mí, bueno, pues siempre miramos de buscar estas evidencias para, además de saber que no son tóxicos y que van bien, que ayudan realmente con evidencias a mejorar la inmunidad. Han tenido reconocimientos a su fabricación, utilizan controles de calidad, de cromatografía, etcétera, para saber qué son y han recibido premios por eso. Esto es importante, están listados estos factores de transferencia en el Physician Desk Reference, que es el libro tipo Vademecum, que está en Estados Unidos y que obliga a las personas que dan estos factores de transferencia a presentar cualquier reacción adversa, pero también estos productos que aparecen aquí es que están probados, que realmente hacen lo que dicen que hacen o contienen lo que dicen que contienen. Bueno, vamos a empezar con resultados de... No intento hacer ningún claim porque estos estudios, la mayoría de ellos, no están hechos con dos brazos a doble ciego, etcétera, pero es algunas experiencias que muestran, utilizando factor de transferencia, mejoras significativas en los pacientes. Este estudio, el caso con dermatitis atópica y aumento de IgE, salió publicado en la revista Alergia en 2017 y hablaba de una disminución significativa de la IgE después del tratamiento no se puede decir tratamiento, de la administración de factor de transferencia, de 34.400 unidades de IgE, que la IgE es una inmunoglobulina que utilizamos para medir las alergias
y pasó a 9.978 y ven clínicamente cómo las piernas pasaron de tener esta reacción de dermatitis atópica, que ahora vemos que es bastante frecuente, a la situación de las piernas después. En dermatitis atópica yo he encontrado unos 16 trabajos en la literatura que hablan del uso de transfer factor, de factores de transferencia y la dermatitis atópica. Aquí los vamos a ver, estos artículos, aquí vemos 9 y hay otros hasta 18. Luego hay un caso con hiperreacción inmune cutánea en el cual yo tuve la oportunidad de, no voy a hacer el nombre de la enfermedad, pero importante es que vean los resultados analíticos previo y después de recomendar la nutrición con factores de transferencia. Vemos aquí que en junio del 2018 los T reguladores estaban a 51,74 y en septiembre aumentaron a 91, y los T reguladores son los que van a regular, calmar esta inmunidad, pero también los CD8 citotóxicos que estaban aumentados a 7,39 bajaron a 6,7 y el cociente T4 T8 de 3,52 a 3,02. Por tanto, vemos aquí algunos de los cambios que se generan en las poblaciones del sistema inmune después del tratamiento. Aquí vemos ver los T reguladores que aumentaron para calmar la inmunidad, los CD8 supresores que aumentaron para suprimir la inmunidad, y aquí vemos la evolución global del resto de poblaciones. Por tanto, se pueden objetivar cuando damos recomendamos estos factores de transferencia, los cambios en el sistema inmune. Vemos otras poblaciones y así es lo que yo hice para ver. Simplemente no es necesario hacerlo porque son productos naturales, no hace falta hacer estos análisis, pero evidentemente los médicos lo hacemos para ver el seguimiento y no solamente que el paciente te diga estoy mejor, sino poderlo comprobar analíticamente. Estas son otras referencias en asma y otras alergias, hasta 14 publicaciones en las cuales vemos que en el último caso estudios en 150 pacientes con asma. Algunos no están hechos a doble ciego, 2 brazos, etcétera, randomizados, pero hay bastantes estudios que reportan resultados favorables con los factores de transferencia. Hay otro tema importante para entender cómo funcionan los factores de transferencia, que es que hay artículos que nombran que los niños que toman lactancia materna no solamente tienen menos infecciones, sino que tienen menos alergias. Y eso es importante. Yo también puedo decir, no lo he podido publicar, que los niños que toman factor de transferencia tienen menos excesos de fiebres exageradas ante un problema no tan exagerado, una gripe, un constipado. No, hay niños que no han tenido la suerte de tomar lactancia materna pueden desarrollar fiebres de 42 ante una causante que realmente no es tan grave. Bueno, otros artículos hablan de que la administración a largo término del factor de transferencia no da problemas. Y también están relacionadas. Para mí, la alergia, muchos pacientes con la alergia, no todos, pero algunos de ellos acaban en enfermedades autoinmunes. Una alergia es el aviso, la alarma, que tenemos el sistema inmunológico que ha perdido la inteligencia, y la forma peor de ello es la enfermedad autoinmune, la diabetes, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Si quieren más información, pueden enviar un email con su teléfono y dirección y les enviaré un dossier sobre inmunología y las células de la inmunidad. Si lo que desean es una consulta médica, escriban un email y soliciten consulta y mi asistente les informará de las horas disponibles. Aquí a continuación pueden ver el email y mi identificación. Gracias.